¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ciromatics, el canal anti-loser. Continuamos con la revisión del teorema de Tales y para esta ocasión tenemos un ejercicio donde mi triángulo me está diciendo lo siguiente. Recordemos que para aplicar teorema de Tales trazo una paralela a cualquiera de sus lados y obtengo dos figuras semejantes, de tal forma que tengo un triángulo pequeño, que es el de arriba, y un triángulo grande, que es el que ocupa todo el espacio. Ahora, de aquí nos están diciendo que no conozco ni A ni conozco B, es decir, dos pequeños pedazos o dos pequeños segmentos de recta, y los vamos a encontrar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues yo sugiero que trace el triángulo pequeño con sus dimensiones, y en este caso, bueno, nos queda un triángulo así, donde sabemos que este mide 14, este mide 18 y este lado mide 20. Bueno, ¿y qué pasa con el triángulo grande? Vamos a ver. El triángulo grande tiene como base B, no se sabe, pero sí conocemos la totalidad de este lado, que es 18 más 36. Y eso es 54. Y del otro lado tenemos A más 14. No sabemos cuánto es. Parece que es complicado el asunto. Bueno, pero nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a relacionar? Bueno, sucede que recordemos que aquí yo tengo esta situación. Entonces vamos a relacionar los lados que tengo en la parte izquierda, es decir, relaciono el lado desconocido A, y aquí de una vez lo pongo, A, y lo voy a dividir entre el que está junto con él, que es 14, de tal forma que esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, sucede que enfrente del lado A voy a tener al 36, recuerden que tengo que relacionar algo que se parezca, y en este caso pues los correspondientes son los segmentos que están enfrente. Entonces A, y pongo a 36, y para el pequeño 14 tiene su correspondiente en 18. Vean, aparecen otra vez las reglas de 3, por eso es la insistencia de que tenemos que saber establecerlas. Bueno, para saber el lado A sabemos que 14 está aquí dividiendo, lo pasamos multiplicando, y entonces A va a ser igual a 36 entre 18 por 14. Esto nos da 36 por 14 son 504 entre 18, y entonces A va a valer 28. Ya tengo una pequeña parte, es decir, aquí sabemos que este es 28, de tal forma que todo este lado del triángulo grande pues mide 42. ¿Cómo es que vamos a saber o a determinar el lado B? Bueno, pues aquí volvemos a establecer una relación que me permita relacionar todo de una manera sencilla. Voy a relacionar la base del triángulo grande, es decir, B, con su correspondiente del triángulo pequeño, que es 20. Y eso va a ser igual. Aquí podemos utilizar cualquiera de los dos lados, porque tengo 18 y tengo 54, conozco esos, y tengo 14 y tengo 42, de tal forma que me da lo mismo. Voy a escoger el lado izquierdo, y sabemos que el lado izquierdo, si relacioné primero el triángulo grande, pues primero tengo que utilizar el triángulo grande, y utilizo ese 42 dividido entre el lado del triángulo pequeño, que en este caso es 14. Reglas de 3, de tal forma que procedemos a descomponer esto. Sabemos que el 20 está dividiendo, pasa multiplicando, 42 entre 14 por 20, y entonces B vale 42 por 20, son 840,
entre 14 y B vale 60. Ahí está solucionado algo que parecía difícil, pero recuerden, si relaciono de la manera correcta, no tengo por qué preocuparme, mejor me ocupo, ¿no? Bueno, estas son algunas situaciones solo numéricas. Vamos a ver una aplicación en las actividades o en la vida cotidiana del ser humano. Y el ejemplo me dice lo siguiente, que tengo un edificio cuya altura es de 25 metros, es decir, si ya me están dando la H, que es 25, ok. Sucede que la figura que va a salir de ahí está establecida porque el sol en una determinada hora del día está iluminando y uno de los rayos toca la punta del edificio. A esa misma hora tenemos localizado un árbol cuya altura no conozco, pero el mismo rayo de sol toca a los dos al mismo tiempo. De tal forma que otro dato que me están dando también es que la distancia que hay entre el edificio y el árbol es de 15 metros. Más aparte, la distancia que separa al árbol del punto donde el rayo del sol toca el piso es de 20 metros. Entonces, el ejercicio me pide, determina la altura del árbol. La altura del árbol, que en este caso es X. No la sabemos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos dos figuras semejantes. Teorema de Tales. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues vamos a poner la figura del triángulo pequeño, que es el que está representado por el árbol. Y sabemos que el árbol, pues desconocemos su altura, pero sí sabemos la distancia que hay entre el árbol y el punto donde el rayo del sol toca el piso, que es 20 metros. Después tenemos que un triángulo grande, que es el de que se forma por el edificio y el punto donde toca el rayo del sol, y esa figura es la siguiente, donde conocemos que ese es 25, la altura del edificio, y 15 más 20 son 35, es decir, la base mide 35. Vean cómo algo que parecía medio difícil ya me está ayudando a establecer mi teorema de Tales y también mi regla de 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a relacionar, recuerden, lados correspondientes para poder llegar a establecer el valor. Y entonces, yo digo que el lado pequeño, o el lado del triángulo pequeño dividido entre el lado del triángulo grande, que es 25, va a ser igual. Si puse arriba el triángulo pequeño, su lado, pues vuelvo a insistir en lo mismo. Esto es igual a 20 dividido entre el lado horizontal del triángulo grande, y esto es 35. Esa regla de 3, despejamos X y entonces X va a ser igual. El 25 está dividiendo, pasa a multiplicar, de tal forma que tenemos 20 entre 35 por 25. Así pues, X va a ser igual a 20 por 25, son 500, dividido entre 35, y esto nos da algo así como 14.28 metros, que es la altura que me estaban pidiendo. Ahora,
tengo que comprobar que efectivamente lo que estamos estableciendo se cumple, y entonces de acuerdo con esto tenemos que el valor de x, que es 14.28, entre 25 va a ser igual a 20 entre 35, o en su defecto recuerden que podemos hacerlo inverso, y esto quedaría 25 entre x, eso va a ser igual a 35 entre 20, y esto nos daría un valor de 1.75. Ustedes solo calculen cuánto va a valer esto, y va a valer menos de 1 para los dos. Entonces se cumple la situación de la proporcionalidad también, de tal forma que vean, el saber aplicar teorema de Tales y todos los temas anteriores que se nos presentan, como ya vimos que era figuras semejantes, teorema de Tales, proporcionalidad y reglas de tres, todas ellas están enlazadas de una manera muy sencilla, y no importa el tipo de ejercicio que nos den, se puede hacer. Bien, espero que no haya dudas al respecto. En caso contrario, comuníquense al canal y ya saben que la despegamos. Acabemos con los losers. Adiós.